Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana es para todos nosotros, pues un placer y un privilegio poder transmitirles la palabra de Dios, compartirles siempre este testimonio vivo que es la misma palabra, hablando a nuestros corazones y también, por supuesto, llenando todas las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es, por supuesto, bastante serio. No es un tema que se suele predicar mucho, ¿ok? Pero es un tema que es necesario escuchar de vez en cuando para que todos nosotros estemos alerta y sobre todo para que nos despertemos un poquito, ¿vale? A la realidad de la vida y de nuestro futuro. Amén. Bueno, vamos a hablar del destino del ser humano, ¿ok? El destino final del ser humano. Hacia dónde se encamina el ser humano, ¿ok? ¿Cuál es su destino final? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para todos nosotros en esa destinación final? Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar con un par de textos bíblicos importantes, los vamos a leer y después vamos a estar comentándolos y haciendo algunas reflexiones muy interesantes. Amén. Bien, nos encontramos entonces en Génesis capítulo 6 y a partir del verso 3, donde nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Bueno, en algunas ocasiones y en varias iglesias o lugares en los cuales he podido anunciar la palabra de Dios, me ha gustado a veces preguntarles a los hermanos, comenzando, ¿no? Para poder llamarles la atención. Y la pregunta que algunas veces les he hecho es la siguiente. Les he dicho, ¿alguno de ustedes ha visto por casualidad alguna persona que tenga más de 130 o más de 140 años? ¿Se han cruzado con alguna persona así? Evidentemente, la respuesta es un no rotundo. Nadie se ha cruzado con una persona de tal edad. ¿Ok? Y es de que Dios, desde el principio de los tiempos, ha establecido que los años del hombre sean los que le tocan por su naturaleza humana. ¿Ok? Como nos dice este texto de manera clara y explícita, es de que nosotros somos carne. ¿Ok? Es decir, nuestra naturaleza es la que es y no hay más. Esto quiere decir de que nuestra naturaleza, como toda naturaleza física que está aquí en esta tierra, ¿ok? Pues se degrada. ¿eh? Los árboles crecen, ¿ok? Se hacen grandes, dan sus frutos, pero llega un día donde aun los árboles más fuertes, ¿ok? Vean por ejemplo, las secuoyas en Canadá, ¿eh? Árboles que pueden llegar a más de 100 metros de altura, ¿ok? Y que pueden tener, pues, varios miles de años, ¿eh? No estoy exagerando. Tenemos los olivos, ¿ok? Hay algunos olivos en Jerusalén mismo, por ejemplo, que son de la época apostólica, es decir, que
tienen más de 2000 años y siguen ahí, ¿ok? O sea que tenemos cosas vivas en la tierra, como estos árboles, que duran mucho, ¿ok? Sin embargo, aún los árboles más longevos terminan por morir, porque son de esta naturaleza, ¿ok? Física. Todo se degrada. Todos los animales nacen, se reproducen y mueren, y el ser humano no es un animal, por supuesto, pero cumple el mismo ciclo, ¿ok? Entonces, el ser humano, como nos dice o nos recuerda, ¿ok? Génesis 3, nosotros somos carne. Que no se nos olvide, ¿ok? Porque algunos, incluso creyentes, actúan en esta tierra, en esta vida, como si fuesen a vivir eternamente, como si fuesen a hacer las cosas para siempre, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, gente que se cuida, claro, hay que cuidarse, evidentemente, tanto físicamente como mentalmente, hay que cuidarse, por supuesto, hay que tener una buena alimentación, hay que tener una buena salud, en eso estamos, por supuesto, pero no nos engañemos, ¿ok? No nos engañemos. Las arrugas que nos van a salir con los años, pues ahí están y no se van a ir. Esos kilitos que cogemos de más con la edad, pues podemos a veces hacer un poco de gimnasia, de ejercicio, pero tampoco piensen que van a hacer ustedes milagros con esta naturaleza. La naturaleza humana es lo que es, ¿ok? Algunas personas intentan, pues, que si cirugías, que si pomaditas o yo que sé qué cosas, ¿ok? Pero no se engañen, no se engañen, porque ciertamente ustedes van a envejecer, ¿ok? Entonces, hoy es un día en el cual nosotros debemos de darnos cuenta que estamos aquí solamente en esta tierra de paso y que lo principal, lo primordial, lo esencial es de que todos nosotros dejemos detrás un buen legado, una buena herencia espiritual a todos los que se quedan en esta tierra. Amén. Bueno, listo. Nuestros días tienen fecha de caducidad. Muchas veces le digo a los hermanos en broma que somos semejante a los yogures con su fecha de caducidad. Vamos a ver otro texto también interesante. Bien, el siguiente texto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9 y verso 27. Y nos dice de esta manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuevamente nos hallamos ante un texto, ¿ok? Que son las declaraciones, también se llaman sentencias, así por decir, ¿ok? La palabra sentencia suena un poco extravagante, ¿eh? Pero son leyes que Dios ha establecido, así como la ley de la gravedad, por ejemplo, las leyes de la atracción física entre planetas, cosas así, ¿ok? Son leyes que Dios ha hecho para que todo este universo funcione correctamente. Para el hombre, para este mundo, para este universo, ha establecido toda una serie de leyes. Esta es una de las leyes que también Dios ha hecho. Y como ley que Dios establece, es una buena ley. Amén. Entra dentro de todas las cosas que forman el orden en las cosas del Señor. Amén. O sea que tanto nuestro nacimiento como nuestra muerte forman parte del orden establecido por Dios. Es así. Y no se puede mover, no se puede alterar y tampoco podemos escapar. No es que una persona diga, yo no creo en eso.
En algunas ocasiones ah, he lanzado este jarro de agua fría en alguna gente que puede decir, yo en Dios no creo. Ah, pues vale. Digo, ¿y en la muerte usted cree? ¿Ah? Porque no me va a decir que no. Una persona puede decir, no, yo en la muerte no creo. Pues por mucho que no creas, la muerte va a llegar. Es decir, vas a envejecer, van a pasar los años, te vas a arrugar como una pasita, ¿ok? Y es lo que hay. Es lo que hay. Son las leyes establecidas por Dios. De la manera que Dios ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. Y después de esto nos dice que hay un juicio. ¿Ok? Hay un juicio. Es decir, lo interesante de todo esto, lo primordial de todo esto, lo esencial de todas estas leyes establecidas por Dios, no es de que, oye, el hombre tiene que morir. Bueno, pues muere y ya está. Cuidado. Es que resulta que hay consecuencias de todos los actos o de todas las obras que tú hagas en esta tierra. ¿Ah? No quedas impune. Las personas que han desobedecido a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, las personas que han ignorado a propósito y deliberadamente todas las cosas espirituales, pues todo eso tiene consecuencias. El juicio es otra cosa que no se puede evitar. Amén. Entonces, como les he dicho desde el principio, este es un mensaje que viene para despertar a muchos. ¿Eh? Está bien que se cuiden todo eso, está bien que hagan cosas para mantenerse en forma, está muy bien, que disfruten de la vida, está muy bien, pero no se olviden que lo importante es dejar detrás de nosotros una herencia espiritual. ¿Eh? Tenemos que despertarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? Al final y al cabo, pues en esta tierra no me voy a quedar para siempre. Esa es la realidad. ¿Ok? Hay un juicio en el cual voy a verme con Dios cara a cara. Me voy a ver con el Creador y el Creador me va a pedir cuentas de todo lo que yo he dicho, de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo he pensado, de todas y cada una de mis intenciones. ¿Ok? Dios va a juzgar todo eso. Está establecido por Dios de que el hombre muera y después de su muerte haya un juicio. Amén. Bueno, aún vamos a ver otro texto, bueno, una serie de textos, ¿ok? Bien, este texto se encuentra en el Salmo 116 y verso 15, donde nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Toda la alabanza y toda la gloria y toda la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto nos dice algo maravilloso y es de que Dios estima, ¿ok? A Dios le es agradable, como dice aquí de manera literal, la muerte de sus santos. Es decir, que hay dos prismas o dos visiones diferentes de ver la muerte, de ver ese desenlace de la vida del hombre, ¿ok? Desde el punto de vista humano es algo terrible, ¿ok? O se puede ver como algo terrible, ¿ok? El enfrentar este evento no es algo anodino, no es algo sencillo, no es una cosa que, bueno, pues incluso como creyente, ¿no? Como hijo de Dios, uno sabe que va a ocurrir eso y emocionalmente, espiritualmente, podemos decir que está preparado, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad,
y esto es algo que lo hemos vivido tantísimas veces, nadie está preparado. Ni el que se tiene que marchar, ni los que lo tienen que despedir. ¿Ok? Hablo en el sentido de que no está preparado porque necesitamos ayudar a la persona que tiene que partir. ¿Ok? Necesitamos siempre traerle, como digo yo, el consuelo del Señor, ¿eh? El consuelo de la religión que llamamos, ¿ok? Esas palabras de ánimo, ¿ok? Y estar ahí presentes, ¿ok? Como nos ha tocado tantísimas veces de acompañar a la persona que se tiene que marchar, que tiene que cruzar, que tiene que marcharse ya del otro lado, ¿ok? Ya no es tiempo de prepararse, yo me voy a preparar, voy a ver si tengo tiempo de... No, ya no hay tiempo. O estás preparado o hay un problema ahí. ¿Ah? Listo. Es, como digo yo, el momento de la verdad. Es cuando la persona tiene que enfrentar esa realidad ineludible y tiene que ir al encuentro de su creador. Entonces puede ser terrible un poco para la persona, ¿ok? Desde el lado humano, eh, cuando las personas no conocen al Señor es todavía más terrible, ¿ok? Es más, eh, es más, como, ¿qué palabra podemos usar ahí? ¿Ok? Es más difícil. Aún las personas más incrédulas, ateas y todo lo que ustedes me digan, cuando ha ocurrido este momento, las personas ateas, incrédulas, en ese momento de verdad, les puedo decir que están aterradas. Créanme, como pastor, que he estado acompañando a gente, tanto creyente como no creyente, en ese momento la persona está aterrada. ¿Ok? Listo. Pero el punto de vista espiritual, es decir, desde el lado como Dios ve la muerte, sobre todo la muerte de su santo, la muerte del creyente, nos dice que es estimada, que es algo valorado, que es algo bueno, es algo positivo, no es algo nefasto, terrible, ¿ok? Para Dios es algo precioso porque es el encuentro de la criatura con su Dios, con su creador, ¿ok? Entonces, fíjense la palabra que Dios emplea, esto es algo bueno, es estimado a los ojos de Dios, es algo lindo, es algo precioso, amén. Entonces, eh, desde el punto de vista espiritual, la muerte del creyente es algo bueno, es algo positivo y es algo que Dios contempla como algo muy hermoso. Amén. Si bien para nosotros o para las personas que se quedan aquí todavía, ¿no? Las personas que están perdiendo a ese familiar, para estas personas es algo terrible. Sin embargo, para el que se encuentra con Dios es algo maravilloso y para Dios es algo estimado, es algo muy bonito. Amén. Bueno, otro texto que vamos a ver enseguida. Bien, el siguiente texto se encuentra en el libro de Eclesiastes, capítulo 7 y verso 2, donde nos dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón, lo guardará en su corazón, le hará meditar y de eso se trata en el día de hoy, de hacerles a todos ustedes meditar. Amén. Bueno, este texto es algo maravilloso porque nos muestra de manera gráfica, nos muestra de manera real, pues esto que les estoy contando acerca del destino final de todo ser humano, ¿ok? Por eso el libro de Eclesiastes nos dice, compara la casa de luto y la casa de banquete. Si ustedes le preguntan a alguien y le dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿Darte un banquete o mm, ir de entierro? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Bueno, pues
seguramente que todo el mundo va a elegir ir de banquete, ¿ok? Es el punto de vista más humano, ¿ok? Más terrenal, más nuestro, más día a día. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que eso no es lo mejor, que lo mejor es ir a la casa donde está el luto. ¿Por qué? Porque uno tiene que comprender cuál es su fin, porque tiene que prepararse a lo largo de los años, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente, a recibir ese momento, recibir ese evento, pues con calma, con tranquilidad, ¿ok? Con sosiego y sobre todo con toda esperanza espiritual, con toda convicción espiritual, sabiendo que se va a encontrar realmente con su Dios, con su Creador. Amén. En la casa de luto, claro, la gente llora, la gente acaba de perder un ser querido. ¿Cuántas veces hemos visto este cuadro que puede ser a veces tan penoso? Claro que sí. No somos, como digo siempre, no somos piedras, no somos árboles, somos seres humanos que sienten y que padecen y que cuando estamos en esas situaciones nos ponemos tristes y nos acongojamos, ¿ok? Porque es normal que la separación física, la separación produzca ese dolor emocional en cualquier persona, creyente o no creyente. El dolor es el mismo, ¿ok? Entonces, este texto nos dice que nosotros tenemos que comprender cuál es el desenlace final de todo ser humano. El propósito del ser humano no es que esté concentrado o centrado en su trabajo. El trabajo es bueno, pero eso no es el todo. La familia, los hijos, tantas cosas podríamos decir, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que uno tiene que preparar su vida de manera espiritual a lo largo de toda su vida, tiene que preparar esa herencia espiritual que va a dejar detrás de sí, ¿ok? Y tiene que prepararse al encuentro con su creador. Eso es lo esencial. Amén. Eso es lo esencial. ¿De qué sirve trabajar mucho si no te has preparado? ¿De qué sirven las posesiones si no estás listo? ¿Ok? Puedes tener una hermosa familia y muchísimas cosas, pero no es eso lo esencial. Lo esencial es que estés a cuentas con Dios, que hayas hecho la voluntad de Dios, que hayas cumplido los propósitos de Dios en tu vida y que en ese momento de desenlace, pues tu conciencia esté tranquila y espiritualmente estés preparado para ir a ese encuentro. ¿Ok? Listo. Este texto termina diciendo, y el que vive, es decir, la persona que sigue todavía vivo en esta tierra, dice, lo pondrá en su corazón, es decir, tiene que pensar que tal como le ha ocurrido a esa persona, pues también le va a ocurrir a él. ¿Ok? Entonces, cuando hemos ido a estos eventos, ¿ok? Claro, nos ha hecho pensar que tenemos que estar preparados y listos en todo momento. Amén. Vamos a ver todavía algún texto más. Bien, el siguiente texto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. Nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es una expresión idiomática, ¿ok? No es algo que deba de interpretarse al pie de la letra como si en el más allá, es decir, en el cielo, la gente que está con Dios está en un estado de letargo. Eso no es así, ¿ok? Es solamente, se trata de una expresión idiomática de la lengua griega, que quiere decir los que están en el más allá, ni más ni menos, ¿ok? Listo. Toda persona que parte se encuentra directamente con Dios. No hay lugares intermedios, o estás con Dios o no estás con Dios. No hay lugares intermedios o salas intermedias, como interpretan algunas teologías,
¿ok? El creyente, si está a cuentas con Dios y parte, va directamente a la presencia de Dios y está consciente y está despierto. Amén. Y está alabando y honrando a Dios por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esto no es algo que se pueda ignorar. ¿Ok? Por eso les he dicho desde el principio que es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Ese evento no se va a marchar, no se va a ir. No podemos decir no voy a ir a ese evento. No podemos decir yo no me apunto, o no podemos decir yo en eso no creo. Amén. Ok. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis queridos hermanos y mis amigos, nosotros, los creyentes, los que hemos recibido al Señor, los que andamos en el camino cada día, los que nos estamos preparando meticulosamente para ese encuentro, tenemos la certeza y tenemos la esperanza en nuestras vidas de encontrarnos un día con el Señor Jesucristo. No es solamente una doctrina que uno tiene que aceptar, ¿ok? En el día del bautismo, ¿verdad? Nosotros hacemos algunas preguntas al candidato al bautismo, ¿ok? Y antes de sumergirlo en las aguas, pues queremos que haga una confesión de fe. Y le decimos, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Crees que Jesucristo te ha lavado de tus pecados? ¿Crees en la vida eterna? Etcétera, etcétera. Esa persona dice que sí, que sí, que sí. Y le decimos, pues, conforme tu confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, precioso. Listo. Pero no se trata solamente de una simple confesión de fe o la aceptación de una doctrina, yo creo en esa doctrina o incluso la puedo defender, etcétera, etcétera. Esto es mucho más... esto más... va más lejos que todo eso. Es trascendente. Esto es trascendente, no es solamente una doctrina que aceptas y ya está. ¿Ok? Nosotros, los creyentes, tenemos esa esperanza en nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos sí o sí esa esperanza en nuestras vidas. Creemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros. A través del lavamiento de nuestros pecados, Él nos conduce a la vida eterna. Amén. Creemos en la vida eterna. No solamente como doctrina, sino que es algo que está arraigado en nosotros, que Dios mismo lo ha plantado y está arraigado, ha echado raíces en nosotros. Y eso ya no se mueve. Amén. Gloria sea para Dios. Nosotros no estamos tristes, no nos angustiamos ante la muerte. Cuidado, la muerte no es una cosa, no es tomarte una pastilla, cuidado. No estoy diciendo de que la muerte es cualquier cosa, que es como tomarse una aspirina y ya está. No, no es así, ¿ok? Aún en creyentes que nos ha tocado acompañarles, hay siempre ese momento de angustia en su corazón. No es normal, es un cambio trascendental. Vas a pasar a ver al Creador, no es, no es cualquier cosa, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos claro de que el creyente no vive entristecido, ni angustiado, ni apenado, ni lamentando, ni en nada, no vive en ese tipo de situación, sino que tiene la fe y la esperanza de que un día se va a encontrar con Cristo. Amén. Eso es la alegría del creyente. Por eso nosotros, a pesar de los problemas que podamos vivir en este mundo, pues tenemos siempre alegría y gozo en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver todavía algún texto más.
Bien, siguiente texto en 1 Corintios capítulo 15 y verso 54. Y nos dice así: y cuando esto corruptible, habla del cuerpo, de la carne, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Es un texto maravilloso que nos habla justamente de esta esperanza en la vida eterna, donde ya no va a haber más muerte, ni más lamento, ni más tribulación, sino que estaremos siempre para toda la eternidad junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hemos asistido a los funerales de alguien, ¿ok? Y vemos ese cuerpo inerte, sin vida, ¿ok? Y ese cuerpo es depositado en el lugar que le corresponde, en el lugar que se haya preparado de antemano, etcétera, ¿ok? La mentalidad del incrédulo es: bueno, pues aquí termina todo, aquí se acaba todo, esto es el fin, ya, pues más, no hay más nada, ¿ok? Se terminó. Eso es el punto de vista del incrédulo. El punto de vista del creyente es totalmente diferente. Eso no es el fin, eso es el comienzo. Recién empieza la vida, recién arranca la vida, la verdadera vida. Amén. Gloria sea para Dios. Lo que vemos en un sepelio es, claro, un cuerpo inerte que va a pasar por un proceso inevitable de corrupción. Esta carne termina por desaparecer, ¿ok? Sin embargo, nos dice y nos anuncia la palabra de Dios que esto corruptible, esto mortal, se viste después de inmortalidad y de incorrupción. Amén. Por ello, cuando el creyente fallece y lo espiritual aparece delante de la presencia de Dios, inmortal e incorruptible, se terminó. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No vamos a hablar ahora de los modos de resurrección o demás. Hay algunas teorías ahí que están ahí en las diversas escuelas de teología, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra escuela de teología, por supuesto, y nuestra propia opinión en cuanto a todo eso. Amén. Por supuesto que creemos en la resurrección, ¿ok? Podemos igual divergir en algún modo de cómo vemos o contemplamos esa resurrección. Nosotros nos tomamos al pie de la letra y tal como dice aquí, ¿ok? Que lo que va a resucitar o lo que resucita no es mortal ni es corrupto. Y si no es mortal ni es corrupto, pues no tiene nada que ver con lo que ustedes ven aquí. Amén. Pero bueno, no quiero entrar en debates o cosas así, ¿ok? No es necesario. Amén. Lo importante es que creamos que nosotros tenemos que estar un día con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tenemos que prepararnos, que tenemos que cumplir los propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Un último texto y con eso ya creo que vamos a culminar este mensaje de alerta. Bien, el siguiente texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 y a partir del verso 1, donde nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no estaban, ¿ok? Y el mar ya no existía más, ¿ok? Podemos pasar, por ejemplo, al verso 4, donde nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gloria al Señor.
Entonces nos hallamos en una visión de Juan, una visión donde ve la realidad, la dimensión de Dios. Amén. En la dimensión de Dios y la dimensión nuestra son tan diferentes, ¿ok? No vamos a entrar en detalle de esto que se nos hace tarde, ¿verdad? Pero simplemente comprender que lo que vio Juan es más complicado que decir que vio el futuro. No. Vio la dimensión de Dios, que es otra cosa, ¿ok? Listo. Y en esa dimensión, pues hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Es decir, el cielo no tiene que ver nada con lo que vemos aquí terrenalmente. ¿Ok? Y lo lindo de todo esto, mis amados hermanos, es de que en ese lugar, en esa dimensión donde nosotros un día vamos a estar andando, vamos a estar caminando y disfrutando, ¿verdad?, de la presencia de Dios, nos dice algunas promesas maravillosas. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas terrenas y humanas habrán pasado completamente. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, merece la pena, por supuesto, que cada día nosotros estemos aquí en la batalla, al pie del cañón y dando siempre este buen testimonio de su palabra. Amén. Gracias por escucharme. Espero con todo mi corazón que estas palabras les hayan, por un lado, alertado y sacudido un poco, y por otro lado, les hayan hecho recordar que nuestra verdadera vida está allá arriba, que nuestra verdadera patria está allá arriba, y que nos tenemos que esforzar por dejar detrás de nosotros una buena herencia espiritual para todos aquellos que se quedan aquí. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.